No pasa nada, ¿eh? ¿Nada? A No. ver, vos sé que yo no veo, che. ¿Qué será lo que está? Ah, a ver. No. Fíjate en la configuración de la cámara, si está bien la cámara o si Sí, está... sí, sí, no sé, me estoy fijando y está, inclusive en el... puede ser que se tenga un pequeño delay ahí hasta que salga, hasta que suba. Yo te estoy viendo en tiempo real porque te estoy viendo en el software de reproducción. Capaz que demora un ratito en llegar a YouTube. Pero si nos escuchamos está todo bien. Bueno, Dale. Bueno, contanos un poquito, estimado, un poco tu trayectoria, quién sos. Bueno, yo conté algo en algunos vivos que hicimos, que bueno, tenés una trayectoria larguísima, tanto de lo profesional y lo técnico como en la militancia por todo lo vinculado a los derechos y a la salud sexual, las infecciones de transmisión sexual, los derechos vinculados al acceso al tratamiento y a los derechos de las poblaciones por ahí más afectadas por esta cuestión. Contanos un poquito. sí, señor. Bueno, yo soy Sergio Maulen. En principio, mi formación es como médico infectólogo, pero como médico infectólogo, cuando yo me recibo, termino por vínculos llegando al Hospital Núñez y empiezo a trabajar en la sala de medicina tropical, donde estaba, por un lado, el consultorio de medicina del viajero, donde atendíamos a la gente que iba a algún lugar exótico y necesitaba medicación preventiva para paludismo o para infecciones intestinales, para fiebre amarilla, etc. Y por otro lado, en la internación de la sala de medicina tropical veíamos casi todo lo que eran enfermedades parasitarias, que eran y siguen siendo enfermedades de la pobreza, ¿no? Teníamos ese contraste de un consultorio con gente que tenía la posibilidad de viajar, muchas veces de paseo, a destinos exóticos, y por otro lado una sala con gente que venía de la absoluta pobreza, ¿no? Y en los dos casos vinculados a lo que es la medicina tropical. Pero en paralelo, en ese momento, a finales de los 80, estaba cada vez creciendo más el tema del VIH y afectando especialmente a la población gay y en su momento también a las personas usuarias de drogas, especialmente drogas intravenosas. Y yo, además de trabajar como médico infectólogo en el Hospital Núñez, estaba en una organización gay y inevitablemente tuvimos que empezar a trabajar, además de editar una revista, a trabajar en prevención del VIH, a acercar información, a editar un suplemento que se llamaba NX Positivo, con todo lo que tenía que ver con la información vinculada al VIH, a las infecciones de transmisión sexual y al cuidado. Así que en paralelo a trabajar en medicina tropical y en enfermedades, que se llaman enfermedades olvidadas, enfermedades de las pobrezas, también trabajaba por la tarde en una ONG en temas de VIH. Y en algún momento esos mundos se terminan uniendo cuando el recién nombrado en su momento en el año 2000, coordinador del programa de VIH de Ciudad de Buenos Aires, que me conocía de mi militancia en la ONG, me convoca a trabajar en el programa de Ciudad de Buenos Aires. Y ahí ya, para mí, sucede algo importantísimo, que es empezar a trabajar en gestión y descubrir y entender lo que es la gestión. Entonces yo me maravillaba por darme cuenta que en el tiempo en el que yo por ahí, atendiendo a una persona en un consultorio, le ayudaba a esa persona, solucionaba el problema puntual de la persona, en la gestión, haciendo política pública, tomando decisiones y generando cambios, podías mejorar en ese momento cuestiones de la salud y de la vida de las 11.000 personas con VIH que había en ese momento atendiéndose en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí, bueno, vos también lo has vivido desde la gestión, y uno empieza a descubrir la maravilla de lo que es la gestión, ¿no? Y de cómo puedes hacer tantos cambios significativos en la vida de las personas
que por un lado es algo muy placentero, en general con muy poco reconocimiento, pero yo recuerdo una situación puntual cuando me convocan a trabajar, cuando Claudio Bloch me convoca a trabajar al programa, y era que en ese momento, para que una persona se hiciera un estudio básico de VIH, que era el estudio de carga viral para controlar si la medicación que estaba tomando le estaba haciendo efecto o no, eran 11 pasos que tenía que realizar la persona. Desde que va al consultorio médico para que le hagan la orden, los pedidos de autorización, tenía que pasar por el servicio social, tenía que pasar por la oficina nuestra del programa de VIH de la ciudad, después tenía que ir al Ministerio de Salud, al programa nacional, seguir el trámite, tenía que ir después al programa nacional a buscar el trámite de autorización, tenía que ir a la Facultad de Medicina a sacarse sangre, tenía que ir a la Facultad de Medicina a buscar el resultado, tenía que ir después al hospital a pedir un turno, finalmente tenía que ir a llevárselo a su médico. 11 pasos eran, que también era un desafío para quien tuviese trabajo poder faltar tanto en el trabajo y quien no tenía trabajo poder conseguir el dinero para todo eso. Entonces una de las primeras cosas que yo hice fue tratar de convencer a todos los hospitales, a los servicios de infectología de la ciudad, de los 21 hospitales, para que lo que se moviera fueran los papeles y las muestras de sangre y no las personas. Con lo cual cambiaba completamente la rutina de cómo funcionaba el diagnóstico y lo que eran los procesos de aprobación que había en esa época, digamos, sobrecargábamos claramente a los hospitales, a los equipos de los hospitales, para que la gente no tuviera que dar todas esas vueltas y simplemente los papeles se movieran y después de la consulta médica tenían que ir un día a sacarse sangre. Fue un montón de trabajo eso, fue casi un año convencer a todos los hospitales, pero años después por ahí escuchando en algunos lugares, en algunas mesas de gente contando cómo le había ayudado tanto en el momento que se cambió eso en la ciudad, y bueno, para mí eso era una validación por un lado de que lo que estábamos haciendo realmente mejoraba la calidad de vida, y bueno, no deja de ser algo placentero, ¿no? Digo, por más que esa persona que estaba contando eso no tenía idea que había sido yo el que se había encargado de esa tarea y estaba ahí sentado escuchándolo con el resto de la gente. Así que la gestión me enamoró. Después, cuando comenzó el proyecto del Fondo Global de Lucha contra el SIDA, en ese momento la malaria y la tuberculosis en la Argentina, lo que significaba trabajar con todo el país y trabajar con las ONG de todo el país, postulé, en el primer llamado no quedé en el segundo llamado y estuve coordinando el proyecto del Fondo Mundial, y eso también fue un enorme placer porque trabajamos con organizaciones de todo el país, con todos los programas de VIH, con los programas de educación sexual integral, con un montón de áreas. Por primera vez muchas organizaciones tuvieron fondos para poder hacer actividades. Fue algo genial. Y además poder darle apoyo a los programas, ¿no? Digamos, darle apoyo técnico y financiero para que pudieran hacer más cosas. De alguna manera, sí. Ahí, cuando vos comenzabas la historia, ¿en qué año comenzaste? Debes haberte transitado, ¿no? Todo ese tiempo tan... Yo les doy siempre, les muestro la película y la banda siguió tocando a los chicos en Salud Pública 3, que un poco para mostrarles la aplicación práctica de la epidemiología, pero ahí muestra lo que fue, ¿no? Esos momentos de incertidumbre, lo que vos decías, de que escasez de recursos. Debe haber sido muy joven en esa época. Yo me recibí en el 88 y recién en el Hospital Muñiz estaba la famosa sala 17, la sala de Jorge Benetucci, que era la que se encargaba de VIH, pero de golpe, en muy poco tiempo, en la sala de medicina tropical en la que yo trabajaba, yo tenía 7 camas a mi cargo, y en un momento las 7 camas ya no estaban con gente que tenía enfermedades parasitarias o de la pobreza, sino que eran personas con VIH. Entonces sí, ahí se disparó todo,
y en un momento donde no había, era muy difícil hacer una tomografía computada, los estudios demoraban muchos meses. Los primeros ELISAs para hacer para un test de VIH, me acuerdo que la confirmación eran 3 meses que demoraba. Y hacer una tomografía, había pocos hospitales en la ciudad, había que hacer muchos trámites, había que esperar a conseguir un turno porque había mucha demanda. Era bastante duro y además en una época donde no estaba el cóctel todavía, es decir, no teníamos tratamiento para evitar que la enfermedad progresara. Así que cuando alguien enfermaba, digamos, había como un promedio de tiempo en el que se esperaba que tuviese una enfermedad más grave todavía y esa enfermedad más grave no tuviese ningún tipo de tratamiento. Así que fueron momentos duros. Yo tengo muchísimos recuerdos de la gente que estaba internada, porque además estaba internada durante meses, así que realmente era éramos casi como una familia, porque yo conocía a toda su familia, conocía a quienes venían a visitarlo, y charlábamos mucho. Había largos periodos de espera para que vengan los resultados, para los tratamientos, y las intervenciones eran bastante largas. Y hasta que no apareció el cóctel en el 96, fueron tiempos muy duros, muy duros. Y yo, como te decía, también estaba en una ONG gay y tenía muchos amigos con VIH y muchos de esos amigos fallecieron durante esos años. Acompañándolos en la internación, acompañándolos a veces en todos los trámites que tenían que hacer para su salud, las obras sociales y las prepagas, especialmente la medicina privada, no atendían a las personas con VIH, así que aunque vos pagaras la medicina privada, si ellos descubrían que tenían con VIH, te echaban, tenías que ir al hospital público, fue una época bastante dura. Ya con la aparición del cóctel en el 96, realmente fue un cambio total. O sea, de golpe, la gente ya no se moría, digo, los amigos que nosotros veíamos que se iba resignando también, ¿no? Que tenían una enfermedad, tenían otra, y de golpe con la medicación recuperaban su sistema inmune, ya no enfermaban, había cambiado completamente lo que era la realidad del VIH en ese momento. Y cuando aparece el Fondo Global en los 2000, ya el cóctel estaba instalado, digamos, por suerte en nuestro país, por las intervenciones, la garantía de la ley, todo el mundo tenía acceso a la medicación. Todavía no apareció el cóctel de diagnóstico, había peleas por las obras sociales, muy duros, los tontos si no daban la medicación, había dificultades, pero teníamos la tranquilidad de que si las personas tomaban la medicación no se iban a enfermar y morir. Aunque, bueno, también teníamos el problema de la toxicidad, ¿no? De la medicación. A medida que fueron cambiando y mejorando los esquemas, por suerte eso también se fue controlando. Y en el dispositivo, que era el suplemento que sacábamos nosotros, también teníamos ahí mucha información, tips para las personas. No siempre mis colegas estaban muy contentos y contentas con las cosas que yo escribía, porque a veces les daba información que consideraban que no tenía por qué ser personas, pero un modelo tradicional médico hegemónico, ¿no? Nosotros somos los que sabemos y nuestros pacientes solamente tienen que hacer lo que nosotros les decimos. La cuestión es de que las personas tengan la información y que puedan también ser parte de la toma de decisiones, todavía se seguía viendo casi como un error, un pecado. Y en ese sentido las organizaciones hicimos mucha fuerza también para ese cambio de paradigma. Y en el 2005, como te decía, dejé el Hospital Núñez, dejé el programa de VIH-Sida de la ciudad y me fui a trabajar al Fondo Mundial. Ahí estuve con estos proyectos, financiamos más de 200 proyectos en todo el país. Fue una experiencia riquísima. Me permitió conocer también todo el país. Y después ya empecé a trabajar en diferentes agencias de Naciones Unidas.
La primera de ellas fue el UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que trabaja por todo lo que es derechos sexuales y reproductivos, la agenda de género, violencia de género, los derechos de las mujeres, incluida también mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans, y también fue un enorme aprendizaje de toda la perspectiva de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y entender el VIH dentro de lo que, igual que las otras infecciones de transmisión sexual, dentro de lo que es la salud sexual y dentro de lo que son los derechos sexuales. Yo creo que esa es una mirada que todavía mucha gente que trabaja en VIH se la debe, y salir de ese pequeño espacio, digamos, que es exclusivamente lo de VIH y pensarlo dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, es mirar a la persona de manera completa, ¿no? Y no solamente una cuestión puntual de un agente infeccioso. Sergio, vos planteabas esto de, ¿no? Comentabas lo que fue la presencia, digamos, global y la movilización global de recursos de esa época, ¿no? ¿Eso de alguna manera cambió en este tiempo o la aparición de la cura hizo que por ahí no fuera... ¿En qué está la cuestión de la inversión en investigación relacionado a un tratamiento, una vacuna? Eso. Sí, bueno, creo, todavía por supuesto, en este momento la agenda es la cura, el reclamo es la cura, que se ponga más fondos y se avance más en la cura. Los fondos en realidad, hasta hace algunos años, no habían bajado, pero sí estaban redirigidos. Latinoamérica, considerado que tiene la mayoría de sus países ingresos medios altos, ingresos medios, ya no son beneficiarios de estos fondos, y los fondos se enviaron, se redistribuyeron especialmente a África, Asia y a algunos países, especialmente acá en Centroamérica y en el Caribe. Ahora, al ser cuestiones tan vinculadas con la discriminación, con el estigma, con la criminalización, no excede la cuestión biomédica, ¿no? Y eso sigue siendo uno de los principales problemas. Ahora, la inversión, digo, sigue, por un lado, los medicamentos, cada vez hay medicamentos de mejor calidad, casi sin toxicidad, que se toman de manera más sencilla. Digo, si bien la mayoría de la gente sigue tomando pastillas todos los días, y ya hay esquemas nuevos que fueron propuestos desde nuestro país por el doctor Pedro Kahn, que encontró que tomar 2 drogas era tan efectivo como 3 drogas, y mucha de la gente está haciendo el switch, el cambio, y empieza a tomar 2 drogas en vez de 3 y tiene exactamente el mismo efecto positivo y muchísimas menos posibilidades de toxicidad. También se están investigando muchos tratamientos con pastillas a una semana, una vez por semana, una vez por mes, inyectables una vez cada 2 meses, cada 3 meses, o el que se presentó el año pasado, que es el lenacapavir, que sirve cada 6 meses. Lo que pasa es que para tratamiento todavía no lo podemos utilizar porque necesitamos 3 drogas que se utilicen cada 6 meses para que tenga sentido eso. Pero sí sirve para la prevención. Pero bueno, pero lo concreto es que hay infinidad de estudios de medicamentos que se están investigando para ya no tomar ni siquiera una vez al día, sino tomar una vez cada varios días, cada semana, cada 15 días, cada mes. Esos son los avances en terapéuticos concretos, ¿no? Digo, en drogas cada vez menos tóxicas y de toma cada vez más sencilla. Ahora, por eso es que lo que ya estamos en un punto de inflexión donde la verdad es que deberíamos ya estar acercándonos a la cura. La cura es difícil porque en que los virus son difíciles de tratar, y es un virus que tiene todas las cualidades biológicas para escaparse a los tratamientos curativos. Eso está bueno, Sergio, porque uno escribe por ahí, escucha por ahí esas actitudes medio conspiranoicas, ¿no? De la gente, que no hay una cura por tal o cual cosa, pero
por ahí es difícil explicar esta cuestión que tiene que ver directamente con eso, ¿no? La capacidad de transformarse del virus que hace muy difícil encontrar una respuesta inmunológica, ¿no? Exactamente, sí. En general hay pocos virus que se curan, ¿no? La mayoría de los virus hay vacunas para prevenirlos o hay tratamientos sintomáticos. Hay pocos virus que se curan por eso, porque en general los virus es muy difícil encontrar la manera de curarlos. Y este particularmente, que tiene tanta capacidad de mutar, de ir cambiando, es mucho más fácil que eluda la posibilidad de tratamientos, y por ese mismo motivo también es mucho más difícil encontrar una vacuna, ¿no? Por esta capacidad que tiene de mutar y de alguna manera escaparse a los intentos que tenemos tanto de tratamiento como de vacunas. Pero, por otro lado, el VIH ha posibilitado desde el principio, con toda la plata que se ha puesto en el mundo de esto, avanzar muchísimo en el conocimientos en general sobre el sistema inmunológico, sobre biología, sobre tratamiento, sobre inmunología. Digamos, se han dado saltos enormes que han facilitado que se encuentren tratamientos, incluso curas para muchas otras enfermedades, ¿no? Digo, porque estos saltos en el conocimiento terminan siendo beneficiosos para un montón de otras cosas. Y en los últimos años, además, se ha avanzado mucho en lo que son las terapias génicas, ¿no? Digo, que si bien a todos nos asusta lo que se puede hacer con la manipulación de los genes, también es cierto que poder llegar a tener el conocimiento del manejo de la respuesta de los genes va a permitir curar muchísimas enfermedades, incluida esta. Así que digo, eso también es una buena noticia. Por ahora estamos con los primeros pasos, pero por ejemplo las vacunas para COVID de Pfizer y de Moderna, digamos, se basan en este conocimiento que empieza a haber sobre cómo generar o modificar la respuesta de los genes. Ahora hay una vacuna que se está por probar, usando también los ARN mensajeros, como los que se usaron para las vacunas de COVID. Esa misma técnica sirve no solamente para vacunas, sino también para hacer tratamiento. Y hay ya varias experiencias con algunas enfermedades genéticas que se han podido curar. Por ahora, la mayoría de laboratorios, sigue saliendo fortuna, y no se han encontrado todavía la manera de hacerlo a escala y barato, pero bueno, son los pasos que se van dando. Entonces, ahora hay como suficiente conocimiento para ver que hay un camino por donde se podría llegar a pensar en la cura. Todavía es difícil saber cuándo va a estar, pero existe. Y por otro lado, también hay herramientas concretas y muy útiles para lo que es la prevención. Desde hace ya muchos años, hace 15 años se empezó a hablar de profilaxis preexposición, pero yo diría que desde el 2016 empezó el mundo a hablar de eso con más fuerza, y en 2021 ya se institucionalizó como algo que sí o sí todos los países debían implementarlo. La profilaxis preexposición es tomar medicación preventiva si yo tengo prácticas sexuales que me exponen a infectarme de VIH y que por alguna razón, por alguna cuestión, no puedo cuidarme con preservativo, con métodos de barrera en todas las prácticas. Entonces, para eso está la medicación, el PrEP, que ha demostrado que es altamente efectivo. Se han estudiado miles de parejas homosexuales, heterosexuales, con personas trans. Y la verdad es que si se toma de manera sostenida, es casi imposible que la gente se infecte. Si se toma como corresponde, cumpliendo con las indicaciones, cumpliendo con los cuidados, y por supuesto la indicación siempre es tratar de hacerlo además junto con el preservativo. El PrEP ha sido un gran paso, y en los países donde se cumple con 3 situaciones puntuales,
prácticamente se dice que el VIH ya se está controlando, está desapareciendo como un problema de salud pública. Los tres pasos, los tres principios son, por un lado, que todas las personas con VIH tomen la medicación, es decir, acceso universal a la medicación, que la medicación haga efecto, es decir, que haya carga viral indetectable en el estudio de carga viral, con lo cual, en términos prácticos, si una persona tiene carga viral indetectable, no solamente significa que la medicación le está haciendo efecto y que el sistema inmune no está siendo dañado, por lo tanto puede tener una vida absolutamente igual que cualquier otra persona que no tenga VIH, sino que además no transmite. En relaciones sexuales, sin preservativo no transmite el VIH. Lo que se llama indetectable intransmisible. Intransmisible. Sí, eso es un concepto también fue importante destacar, ¿no? Que si bien en los medios se escucha y demás, por ahí habría que trabajarlo más al tema, ¿no? Sí, y especialmente porque muchos colegas nuestros siguen mirando con desconfianza lo de indetectable igual a intransmisible, no necesariamente por desconfiando de la calidad del medicamento, sino desconfiando de que la gente pueda cumplir con la toma, ¿no? Digamos, hay como una desconfianza. Claro, que se discontinúe el tratamiento implicaría... Claro. Hay una desconfianza en las personas, yo creo que muchas veces parte de esa mirada paternalista que hay permanentemente sobre las personas en algunos colegas no me refiero solamente a médicas y médicos, sino a trabajadoras y trabajadores de la salud en general, que entonces consideran que una persona no puede tener esa responsabilidad. Pero lo concreto es que si las personas toman la medicación y en sus estudios la carga viral da indetectable, no solamente significa que está respondiendo al tratamiento, que no va a tener complicaciones, que va a tener una calidad de vida exactamente igual a no tener VIH, sino que además no transmite. Esa es la primera condición. La segunda condición para que en un país el VIH deje de ser un problema de salud pública y para las personas es que el PEP, lo que se llama la profilaxis post-exposición, también esté universalmente accesible. La profilaxis post-exposición es la medicación que se toma cuando alguien tuvo una situación de exposición al VIH. Lo que todo el mundo sabe perfectamente son, por ejemplo, los casos de violación o de abuso sexual y los casos de accidentes laborales, especialmente para trabajadoras y trabajadores de la salud. En eso no hay discusión. Ahora, el grupo más importante en términos de cantidad de personas expuestas, que sigue sin recibir la oferta concreta de la profilaxis post-exposición, son todas aquellas personas que tienen relaciones sexuales consentidas, sin preservativo o que se rompe el preservativo. Eso quería preguntarte, que debe ser, claro, debe haber dificultad tanto de los financiadores del sector privado, de la seguridad social, como el del sector público. Claro, debe haber una resistencia importante, ¿no? A decir, sí. Sí, ahí tenemos varios problemas. Por un lado, no todo el mundo, especialmente quienes están en las guardias, porque esto es una emergencia, que se resuelve por guardia habitualmente, o por consultorios o por hospital de día, no todas las personas están formadas. Después están los prejuicios, ¿no? De esto de quienes se merecen recibir la profilaxis porque son víctimas, como en la situación de una violación, y quienes no se merecen porque le hicieron por goce, por placer, por goce. Y vos sabés que eso, Sergio, que coincidimos por ahí cerca del laburo en el Ministerio de Salud de la Nación, que cuando salen las guías de la profilaxis, se escuchaba ese argumento, ¿no? Hasta en funcionarios, en gente con poder de decisión, ¿no? Eso yo decía, prejuicios importantes. Claro, es un discurso moralista, ¿no? Digo, que no tiene ningún lugar. En una situación de emergencia uno tiene que hacer lo que corresponde, lo que dicen las indicaciones de la guía. Porque, bueno, ¿cuánta gente hubiese evitado
tener VIH si hubiese, por un lado, la persona tener la información de que existía esta herramienta y llegar a un servicio de salud y que se la provea. Entonces, la profilaxis post-exposición probablemente en los casos de violación y de accidentes laborales esté más o menos resuelta, pero en los casos de sexo consentido, que se rompió el preservativo, que uno usó preservativo con una persona que desconocía su situación con el VIH, eso sigue siendo una deuda enorme todavía. No solamente en nuestro país, ¿no? En muchas partes, pero bueno, pensando en nuestro país. Y el tercer componente necesario para que el VIH deje de ser un problema de salud pública es lo que mencionaba antes, que es la profilaxis preexposición. Y acá, especialmente, las guías, como vos mencionabas, las guías nacionales, que yo también estuve involucrado cuando estaba como director nacional del programa VIH, se menciona particularmente a los grupos que tienen más posibilidades de infectarse por VIH, ¿no? Y ahí están los varones gays, o lo que se llaman los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans, mujeres trabajadoras sexuales en general, usuarios de drogas, como todos estos se los llaman poblaciones claras, ¿no? Quienes tienen más posibilidad de infectarse por VIH, debería ofrecérsele PrEP, la profilaxis preexposición, es decir, tomar la pastilla para evitar infectarse por VIH. Ahora, una cosa que es importante para no caer también en reduccionismo, y es que cualquier persona, porque pertenezca a estos grupos, no necesariamente significa que va a necesitar tomar profilaxis. Claro. Sí. Una persona trans, un varón gay que tiene relaciones monogámicas con otra persona que es negativa y no tiene relaciones sexuales con nadie más, no tendría por qué tener que tomar la medicación. Y cualquier persona que no pertenece a ninguno de estos grupos, pero sí tiene prácticas sexuales que les ponen a infectarse, debería tomar la medicación. Por eso también es que las indicaciones dicen, y toda persona que la solicite o la necesite. Porque hay múltiples situaciones, la sexualidad de la gente es diversa, las situaciones en las que se encuentra la gente es diversa, no se puede hacer una guía poniendo todas las situaciones posibles, pero sí como trabajadoras y trabajadores de la salud tenemos que estar alerta a esas situaciones para ver quién realmente se podría beneficiar de tomar la profilaxis preexposición. Y esto, a pesar de que han generado enormes saltos, Australia es un país que prácticamente tiene controlada la situación, porque funcionan muy bien estas tres patas que mencionaba, y hay países como Francia, o como Inglaterra, o algunos estados de Estados Unidos, donde también las reducciones han caído enormes, mientras en Latinoamérica siguen aumentando los nuevos casos de VIH. Eso te quería preguntar, Sergio, ¿cuál es el escenario epidemiológico actual? Porque, bueno, sí sé que ha habido rebrotes de la sífilis, por ejemplo, en población joven. ¿Está vinculado más a que hemos relajado medidas preventivas básicas, Sergio? Uso de preservativo. Sí, bueno, en VIH, por lo menos, si bien está bajando en términos generales en el mundo, los casos de VIH, y especialmente, por suerte, la mortalidad por VIH, en nuestro caso, en Latinoamérica, ha aumentado un 9%. Y seguramente tiene que ver un poco con esto, como te mencionaba, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, que ya no se llama así, se llama Fondo Mundial extensivamente. Se ha ido prácticamente de la mayor parte de los países de Latinoamérica, ha caído un poco el foco de atención en la prevención de VIH y de otras ITS en la región, un poco por lo que vos mencionabas, digo, ya si la gente toma la medicación ya no se muere, puede tener una vida perfectamente normal. Hay una saturación también en muchos casos al uso del preservativo, la presión social, especialmente en la población más joven. Digo, si nosotros, sífilis siempre ha sido como un heraldo que anuncia la llegada del VIH, ¿no? Digo, donde aumenta la sífilis, después va a aumentar el VIH como las demás ITS por una cuestión obvia, ¿no? Digo, se transmiten por la misma vía. Y la sífilis es una
emergencia sanitaria en todo el mundo y ha estado aumentando a niveles tan altos, especialmente en la población más joven, entre 15 y 25, pero digamos entre 15 y 35 años especialmente, es donde se ha visto los casos se triplican o cuadriplican, y por eso tenemos sífilis congénita. Y esto está directamente relacionado con que ya no se usa el preservativo como se usaba antes, se usa mucho menos, porque, por un lado, la cuestión de que ya si el VIH no es un problema, porque hay medicación que evita que la gente se enferme y se muera, las ITS se curan, entonces hay una sensación de que, bueno, no importa, si me pesco algo, me trato, me curo o tomo la medicación crónica, por un lado. También se usa cada vez menos en el caso de las chicas como un método anticonceptivo, ¿no? Habiendo otros métodos anticonceptivos modernos. Y las cuestiones de estigma y discriminación que siguen estando muy presentes, y más con toda esta movida de los gobiernos de ultraderecha y de los discursos conservadores que vuelven a criminalizar y a perseguir a los grupos que son los que están más afectados por las infecciones de transmisión sexual. Así que ahí hay un combo importante, y de hecho una de las discusiones que teníamos en el caso del Fondo Mundial era que hay que tomar otros parámetros para pensar en qué países hay que apoyar con estas políticas, porque solamente la cuestión del ingreso per cápita no es suficiente, especialmente en países donde se retira Fondo Mundial y las políticas del gobierno, digamos, no se mantienen activas, ¿no? Sino que solamente había políticas de prevención a costa de los fondos que venían de afuera. Si bien los países claramente tienen que hacerse responsables de sus políticas, bueno, hay gobiernos antiderecho, hay políticas antiderecho, hay gobiernos que priorizan otros temas en la asignación presupuestaria. Los únicos espacios que quedan para poder seguir manteniendo políticas de cuidado siguen siendo los fondos externos. Entonces, en eso creo que también ha sido un gran error que se hayan ido los fondos, que con poco dinero, de cualquier manera, las organizaciones hacían mucho, y también los programas provinciales. Sergio, hablando de eso, en el país, este retiro del mundo del conglomerado OMS, ¿impacta en esto o la vinculación con OPS sostiene alguno de las políticas? Y eso es complicado de decir, porque la verdad es que jamás había pasado que un país se fuera de la OMS y se quedara con la OPS, digamos. OPS es un organismo que es previo a Naciones Unidas, que fue fundado por los países en Latinoamérica, cuyos dueños son los países, cuyos directores son ministras y ministros de salud de los países, pero lo cierto es que la OPS representa a la Organización Mundial de la Salud en Latinoamérica, y muchas de las políticas son las políticas que propone OMS como órgano rector. Y, por ejemplo, lo que más se mencionó, que es el tema de los medicamentos y las vacunas que se compran a OPS y OMS, que a valores ridículamente baratos, absolutamente económicos, en algunos casos hasta 25 o 30 veces más baratos de lo que se podría comprar por otro lado, son, digamos, políticas de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es quien hace la selección de las empresas farmacéuticas que fabrican estas drogas tan baratas, hacen los controles de calidad, discuten los precios, negocian los precios, y OPS lo que hace es intermediarlo para los países de Latinoamérica, pero digamos, quien se encarga de todo eso es la Organización Mundial de la Salud. Así que a la pregunta de si Argentina va a poder seguir comprando los medicamentos que le compra a OPS, pero que en realidad son de OMS, no hay una respuesta tan clara. Digamos, se supone que OMS va a permitir que OPS se los siga entregando al país, pero formalmente, al no ser más socio de la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué podría seguir recibiendo los beneficios de la Organización Mundial de la Salud?
complicado eso. Hay una expectativa de que la Organización Mundial de la Salud de cualquier manera permita que el país se siga beneficiando de las cosas que ellos ofrecen. Pero la verdad es que si el país se retira, de cualquier manera hay varios pasos todavía, porque más allá de la declaración del Ejecutivo, por ley se debe retirar el país de la Organización Mundial de la Salud, así que el paso del Congreso... Sí, todavía no me he enterado que ni siquiera se haya planteado. Sí. No, por eso, el paso en el Congreso todavía está pendiente, digamos, y desde el punto de vista de la vinculación que hay entre el país y la Organización Mundial de la Salud, digamos, es un divorcio que lleva su tiempo, como fue el Brexit entre Europa y los ingleses, que llevó un tiempo, no fue tan rápido, ¿no? Acá se decía que iba a demorar al menos 2 años. Argentina, por la calidad que tiene el país, tiene entre organismos estatales y ONGs, está muy vinculado a la Organización Mundial de la Salud, como centros de referencia regionales, no sé, por ejemplo, Argentina hace el control de calidad de todos los métodos diagnósticos de tuberculosis para 5 países de Sudamérica en nombre de la Organización Mundial de la Salud. Si Argentina se retira, ya no puede hacer esto, obviamente tampoco se va a beneficiar del equipamiento, los activos, todo lo que le entrega la Organización Mundial de la Salud, pero además tiene que hacer una transición, hay que definir otro país de la región para que se encargue de todo esto y Argentina tiene que entregar todo a ese país. Eso, como lo hace en tuberculosis, lo hace con un montón de otras patologías. Entonces, hay todo un proceso de desligarse, digamos, de todos los vínculos que ya existen, que no es sencillo, no se hace muy rápido. Así que, porque digo, más allá podemos hablar, y no es el motivo de nuestro encuentro, pero digo, sí, hay opiniones sobre el papel de la OMS en determinadas cuestiones, pero digo, mitigaba, como uno por ahí he leído por ahí, que hablan de la diferencia de la lotería geográfica, ¿no? Países que si naciste en determinado país tenés 15 años menos de esperanza de vida por la exposición al VIH, etcétera, etcétera. Pero digo, fronteras adentro, el Estado Nacional hacía las veces también de una especie de buffer de estas diferencias económicas y de desarrollo que tenemos fronteras adentro. La situación actual, bueno, tengo por las noticias y porque todavía hay vinculaciones con gente con la que trabajamos, la dirección que tenía el Ministerio de Salud de la Nación fue desmantelada de equipos técnicos. Sigue la Nación tomando un papel en la provisión de insumos a las jurisdicciones, porque bueno, por lo menos la declaración política es que se quiere que el Estado Nacional se retire de ese rol de financiamiento, ¿no? Sí, las compañeras y compañeros que han quedado después de ese enorme recorte, donde especialmente parte de los que echaron fueron a todas las coordinadoras y coordinadores de área, de la dirección. Eso fue un golpe particularmente duro porque quedaron descabezadas todas las áreas. Pero quienes quedaron están haciendo todo lo que pueden para sostener las políticas. Pero estamos en ese contexto de ambigüedad donde se garantiza, en teoría, digamos, desde el discurso, pero lo cierto es que ha habido más de un año donde no hubo carga viral, donde no hubo estudios para CD4, no hubo reactivos de ningún tipo para diagnóstico. Entonces, estamos con esta contradicción que nosotros estamos hablando, por ejemplo, de indetectable igual a intransmisible, decirle a una persona, vos te controlás con el estudio de carga viral, si sos indetectable significa que tu medicación está sin efecto y que además no transmitís, y hay gente que estuvo más de un año sin poder hacerse un estudio de carga viral, con lo cual no sabía en qué estado estaba su salud, si realmente estaba respondiendo a la medicación o no, si sus defensas estaban bien, y tampoco, por supuesto, sabía si podía transmitir a terceros, ¿no? Que en este contexto es lo menos relevante. Así que
eso es un problema, digamos. Se sigue comprando la medicación para tuberculosis y para VIH a través de OPS en gran parte y en parte se compra acá, pero bueno, todos los procesos de compra se están ralentizando, el año pasado también, faltaron durante algunos meses algunas medicaciones, puede volver a pasar este año, no lo sabemos, el problema es que no tenemos mucha información más allá de Claro, sí, también es. comentarios, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, a ver, las solicitudes de pedido de información que han hecho las ONGs, como las han hecho históricamente, o que han hecho desde el Congreso, tampoco dan mucha información, digamos. Las respuestas en estos tiempos son más bien acotadas, responden muy poco de lo que se les pregunta y no hay información suficiente como, por ejemplo, para saber si está garantizada la continuidad porque se termina una medicación y la compra entra antes como para que no haya baches. En los pedidos de información regulares que se hacen, estas cosas se preguntan, pero bueno, esto no se está informando, se está respondiendo quizás un poco sobre el stock, pero no se está respondiendo sobre cuándo van a entrar las próximas compras, si las compras están contadas para todo el mundo. Digo, ¿te acordás que cuando se presentó el presupuesto del año pasado se habían bajado las metas? Y eso en concreto significaba que el presupuesto planteaba comprar menos medicación de la cantidad de personas con VIH a la que se les está entregando, o menos medicación para tuberculosis o para estudios. Si bien esto después podían llegar a compensarlo, digamos, si recibían más presupuesto, no deja de ser preocupante que en el presupuesto anual que planteas como meta, ya estás diciendo que vas a comprar menos medicación de la cantidad de gente a la que ya le estás proveyendo medicamentos, cuando, además, parte de las tareas es que vos tenés que seguir haciendo los estudios de VIH para identificar a aquellas personas que todavía no saben que tienen VIH y empiezan a tomar medicación, por lo cual hay un crecimiento casi vegetativo anual de personas con VIH que empiezan a tomar la medicación. Y en un contexto donde la gente está perdiendo trabajo y perdiendo la obra social, mucha más gente se va a sumar al sistema público, por lo tanto también hay que contabilizar que se van a necesitar más tratamientos para eso. Sí, bueno, entonces esas eran señales preocupantes, ¿no? Y al no tener la información suficiente con este detalle, seguimos en ese sentido a ciegas. Sí, situación compleja. Claro, porque además esto impide que las provincias, que obviamente aumenta la inequidad en las provincias, y aumenta también la inequidad y el riesgo de que las personas se enfermen y tengan acceso al tratamiento, especialmente en las provincias más pobres. Pero digo, las provincias tampoco tienen claridad sobre qué no se les va a proveer más, como para que puedan planificar, presupuestar, ver de conseguir esos fondos y salir a hacer las compras. Que por supuesto además le van a salir muchísimo más caro por una cuestión de volumen. Nación compra para todo el país, le sale mucho más barato que lo que puede comprar una provincia que compra solamente para su gente. Entonces, que va a aumentar el gasto nacional, porque todas las provincias van a pagar mucho más caro de lo que paga Nación. No todas las provincias van a poder pagarlo, porque no es solamente la medicación para VIH, sino para todo el presupuesto de salud y los otros presupuestos, vialidad y todas las otras cosas que se tienen que hacer cargo. Así que eso es complejo, y es más complejo cuando ni siquiera hay una información clara de por dónde va la política. Claro, que van a seguir recibiendo en tiempo y forma y que no. Porque cada vez que falta algo, las provincias tienen que salir corriendo a comprarlo, ¿no? Para que las personas no se queden sin la medicación o sin los estudios que son indispensables. Y también no sabes nada y de golpe un día te enterás que no vas a recibir tal medicación, de que se debe hacer una compra, lleva tiempo, hay que ver dónde se saca la plata, se necesitan las autorizaciones, no es tan sencillo. Así que es un contexto muy complejo. Sí, la verdad los tiempos, y aparte sí, con lo que vos marcás, ¿no? Hay como el discurso de la derecha, y no solamente aquí, ¿no? También profundiza y casi legitima, ¿no? Esta reorientación de los recursos con un mensaje que no está
no es literal, pero sí se lee entre líneas de que, ¿no?, cierta población, por sus elecciones, por su conducta, por lo que fuera, no tiene derecho a recibir los cuidados del Estado, lo que es bastante grave. Bueno, Sergio, también me comentaste hace poco, estás laburando con municipios en algunos puntos del país en esto de trabajar con que el Estado se involucre o tome alguna iniciativa vinculada al trabajo con el VIH. Sí, la verdad que eso es una tarea muy linda porque más allá de que en este contexto obliga a que las provincias y los municipios se carguen sobre el hombro todo lo que va dejando Nación de lado, también es importante en realidad que tengan este protagonismo simplemente porque ahí es donde está la gente. Hubiese sido ideal que sea, digamos, con todos los acompañamientos, el acompañamiento de la ciudad y de provincia. Pero sí, estoy ahí trabajando, armamos una red nacional de municipios comprometidos con el VIH, que son municipios que han firmado lo que se llama la Declaración de París, que es un compromiso político que firman intendentes e intendentes con ONU-SIDA, donde se comprometen a lo que plantea el programa de ONU-SIDA, que es terminar con el VIH como un problema de salud pública para el año 2030. Desde esta lógica, desde esta mirada que tiene el plan mundial, que nuestro país por suerte ha defendido muy bien en el año 21 cuando lo firmó, que plantea terminar con las desigualdades, terminar con el SIDA, con lo cual tiene una mirada de salud pública, una mirada desde el derecho sobre que la respuesta no puede ser biomédica, o no puede ser exclusivamente biomédica, que si estamos hablando de personas y de poblaciones excluidos, discriminados, criminalizados, que no tienen acceso muchas veces a la educación, que no tienen acceso al trabajo, que sufren violencia, si no terminamos con todo eso, las personas van a seguir infectándose de VIH, van a seguir en muchos casos enfermando y en muchos casos muriendo por SIDA. Entonces, en los municipios trabajar, esto significa trabajar en manera intersectorial con todas las áreas, trabajar en las cuestiones de violencia, de machismo, de inequidad. Digamos, el plan, desde lo que se llama el componente estructural, que son las metas a mediano y largo plazo, que son estos cambios que finalmente van a generar, mejorar la calidad de vida de las personas, aspiran hasta terminar con la pobreza, ¿no? Digamos, desde las metas más aspiracionales, pero plantean educación sexual integral, digamos, de una manera completa y no solamente parcial. Se plantea esta mirada que yo mencionaba antes de pensar el VIH y las infecciones de transmisión sexual desde la lupa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Plantea terminar con los marcos legales discriminatorios, tanto en los municipios, las normas en las provincias y nacionales. Entonces, me parece que va mucho más allá del VIH, ¿no? Este planteo transformador. Incluso se puede homologar con otras cuestiones, como puede ser tuberculosis o diabetes o otras enfermedades crónicas, ¿no? Donde la causa no es única, sino es multicausal y que excede largamente lo biomédico. Entonces se necesita hacer estos trabajos intersectoriales y pensar desde dónde vienen estas personas para que lleguen, por ejemplo, a fallecer de SIDA, ¿no? Digamos, cuál es la historia por la cual han llegado a infectarse de VIH, han tenido dificultades para poder sostener el tratamiento o han terminado enfermándose. Y ahí aparece entonces todo esto, ¿no? La violencia de género, el machismo, el estigma, la discriminación, la expulsión de los sistemas formales de educación, de trabajo. En ese sentido me parece que
de alguna manera organiza una agenda de trabajo de los municipios con las comunidades y no solamente aporta a prevenir la infección por VIH y por otras infecciones de transmisión sexual, particularmente la sífilis, que es nuestro mayor problema ahora, sino que también plantea otra forma de trabajar de manera articulada entre las diferentes áreas del municipio, que es como también deberían trabajar las provincias y el nivel nacional, ¿no? Digo, el nivel nacional, en general, siempre se ha implementado. En nuestro país no nos ha ido tan bien con eso, porque creo que nunca se ha terminado de implementar bien. Las comisiones nacionales que, por ejemplo, las comisiones nacionales de SIDA, que se llamaban antes las CONASIDA, ya por suerte SIDA es un término en desuso que va a desaparecer, pero las CONASIDAs lo que plantean era esto, ¿no? Una respuesta intersectorial donde se armaba estos comités donde participaban los ministerios de educación, ministerios de desarrollo, ministerios de trabajo, etc. Y cada uno desde su lugar veía cuál era el rol. Y lo que vos planteabas, Sergio, digo, he estado viendo algunas cifras, la reagudización o el aumento de la incidencia de casos de tuberculosis en el último tiempo y la escasa adherencia al tratamiento, porque el sistema no tiene la capacidad esta, ¿no?, de llegar a lo cotidiano de las personas para supervisar el tratamiento, ¿no? Claro, bueno, en esto, que además es una enfermedad de la pobreza, en un contexto donde la pobreza es clara y obvia, la gente no tiene plata para ir a hacer un tratamiento directamente observado, además se alimenta mal, eso también favorece la aparición de tuberculosis y dificulta mucho más la curación. Entonces hay todo un contexto que explica por qué va aumentando la tuberculosis, pero es que está aumentando de ahora, ya sabíamos que desde la aparición de COVID y la restricción que hubo para que mucha gente pudiera acercarse al sistema de salud, iba a haber un coletazo. Pero entonces, más la pobreza, digamos, generada por el COVID, más los gobiernos conservadores o de ultraderecha que han aparecido con un discurso contra un sistema de salud solidario y enfocado en quienes están con más necesidades, hace que no solamente ese aumento se sostenga, sino que todavía vamos a seguir viendo más casos. Y eso cuando además tenemos menos diagnóstico, ¿no? Digo, si tuviésemos más diagnóstico, quizás vamos a tener más casos todavía. Porque como te mencionaba, hubo más de un año sin carga viral, sin CD4, pero también todo ese tiempo tampoco había test para VIH, solamente los que compraban las provincias, pero no lo que proveía Nación, que en general es la mayor cantidad. Entonces también hubo una reducción en la oferta de test diagnósticos y por lo tanto en conseguir más diagnósticos. Así que sí, es un momento complejo. De cualquier manera, puedo mencionar como contrapartida de esto, y espero que esto sea una buena noticia en términos reales, y no por ahora solamente en los medios. Aparece una droga que yo mencioné antes, como el lenacapavir, que es un inyectable que se aplica subcutáneo cada 6 meses, y en algunos estudios se están hablando que quizás se pueda aplicar una vez por año, donde los primeros estudios mostraron que en mujeres cis 100% de prevención de VIH aplicándose este inyectable. Y en estudios que se han hecho con varones gays y con mujeres trans, prácticamente también han llegado al 100%. Por supuesto sale carísimo en este momento, sale muy caro, ahí se están haciendo las negociaciones, los países más afectados por África tienen un precio especial, ahora acaban de hacer un acuerdo con Fondo Global para que los países que son beneficiarios del Fondo Global también puedan acceder al lenacapavir a un mejor precio, que todavía no sabemos cuál es. Pero cuando sea un esquema accesible para todos los países, se está hablando de una revolución en la prevención del VIH, ¿no? Porque el gran problema que tenemos con las pastillas de PrEP que mencionamos ahora es que sigue teniendo una gran cantidad de abandono, ¿no? Entonces,
nunca llegamos a un nivel crítico suficiente como para que realmente empiecen a bajar los casos. Para que en nuestro país empiecen a bajar los casos, con todos los demás, digamos, hay un cálculo de una cierta cantidad de número de personas que deberían tomar PrEP como para que ya se corte la transmisión del VIH y empiecen a caer los casos. Además de todos los problemas que mencionamos, bueno, no hemos llegado con ese número y por otro lado hay mucho abandono de la toma de PrEP porque también es difícil para quienes no tienen ningún síntoma ni ninguna situación de salud estar tomando de manera preventiva la medicación todos los días. Entonces, que aparezca este inyectable, que es una vez cada 6 meses, o quizás si en el futuro se comprueba esto una vez al año, cambia completamente el panorama. Totalmente. Hay un esquema preventivo que ya se está probando hace muchos años, el cabotegravir, que es cada 2 meses, y en los estudios en los que se ha probado, claramente la adherencia es mucho más alta y hay mucha más gente que continúa con el cabotegravir al cabo de un año. Si controlamos porque es una inyección cada 2 meses, mucho más fácil que acordarse tomar una pastilla todos los días. Así que el lenacapavir aparece ahora como la gran estrella y también la gran esperanza, en principio en la prevención, porque con esa sola es suficiente para prevenir la infección. Cuando también es efectivo obviamente para el tratamiento, pero como decía antes, hasta que no haya otras drogas que se puedan usar cada 6 meses, no tiene mucho sentido, salvo en situaciones de rescate, porque, digamos, va a tener que tomar 2 pastillas todos los días y la tercera inyectable cada 6 meses no tiene mucho sentido. Cuando ahora una sola pastilla están las 3 drogas juntas. Sí, claro. Pero, digamos, es la punta de lanza de muchos esquemas nuevos que vienen, tanto para prevención de PrEP como para tratamiento, con tomas mucho más sencillas, con lo cual eso también va a mejorar mucho la adherencia, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el panorama en términos generales de lo que es la investigación, la innovación, va teniendo novedades que van mejorando, por ahora con estos pasitos, la calidad de vida de las personas, si tienen VIH, o va mejorando realmente con pasos sí, mucho más grandes, la prevención de quienes tienen que usar PrEP. Por supuesto, todo esto es a la espera de la cura, ¿no? De la cura. Con todos estos avances tecnológicos que hubo, finalmente se puede encontrar una cura, pero que sea escalable para que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Digo, porque si empezamos con una cura que sea imposible de pagar, como siempre va a pasar, los primeros años solamente la gente que vive en los países del primer mundo que puedan pagar estas fortunas de tratamiento van a poder curarse. Entonces, tanto en la prevención como en el tratamiento son lo que esperamos, son drogas modernas, efectivas y que sean accesibles y rápidamente escalables. Bien. Sergio, yo no te quiero seguir tomando mucho tiempo, yo me olvido que hasta las diferencias regionales tienen que ver con los horarios en los que vivimos. Aquí en las provincias somos más de acostarnos y dormirnos tarde, allá en la ciudad con el ritmo, esta hora ya es avanzada, digamos. Pero bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo, esto seguramente va a servir para hacer material, empezar a cortar esto y hacer material corto para difusión, porque la verdad la info que tiraste muy amena, muy clara sobre lo que hay nuevo. Ojalá podamos tenerte por acá con la movida de los municipios, que algo estuvimos hablando off the record, ojalá. Me encantaría. Estuvimos hablando ahí hay buenas perspectivas. Y lo último, ¿qué impresión te da? Porque bueno, fuimos parte un poco del proceso del Ministerio de la nueva ley, ya hace 3, 4 años, ¿no? Más o menos, sí, por ahí. Desde el 22 también. Claro. ¿Se pudo aplicar? ¿Ves que algunas de las cuestiones por las que gran parte de las organizaciones venían luchando por esa ley, digamos, pudo mejorar el acceso, condiciones, el tema laboral, el tema de la seguridad social?
Bueno, en principio me parece una cosa para remarcar es que esta es una ley escrita, propuesta por las organizaciones, especialmente las organizaciones de personas viviendo con VIH, que desde el 2014 se venía peleando para que salga, y la verdad que también muestra la capacidad técnica, digamos, y la capacidad de abogacía que tienen las organizaciones. Eso es un ejemplo, ¿no? La verdad de cuál es el rol y qué es lo que puede conseguir las organizaciones, particularmente las organizaciones de VIH que tienen tanta historia atrás, ¿no? Y como ley, de vuelta, es una ley mucho más de avanzada en el mundo, una de las que son más modernas, y además tiene esta perspectiva que yo mencionaba antes, ¿no? Digo, lo que hablábamos del modelo de prevención combinada, con el componente biomédico, el componente comportamental y el componente estructural. La ley está escrita casi siguiendo cada uno de esos componentes y pensada desde ese lugar, ¿no? De terminar con las desigualdades, terminar con el estigma y la discriminación. En ese sentido, por eso está moderna, está interesante. Además, no solamente se queda en VIH, habla de las infecciones de transmisión sexual, habla de las hepatitis virales y habla de la tuberculosis, que no es menor. La tuberculosis no tenía ningún tipo de normativa que acompañara esas políticas. Entonces, desde ese punto de vista, fue una ley ejemplar. Yo tengo, como siempre sucede, algunas cosas que creo que se pudieron haber hecho mejor a la hora de empezar a implementarla, porque fue muy complejo, había muchos actores, no solamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tenía un rol, pero tampoco era ni siquiera un rol protagónico. La ley planteaba obligaciones que tenían todos los ministerios, había cambios técnicos que hacer, y la verdad que en algunos se trabajó mejor, se trabajó más rápido, en otros se trabajó más lento. No siempre los criterios con los que se implementaron o se fueron desarrollando eran los que tenían el espíritu de la ley, no siempre se consultó a quienes sabían, así que en ese sentido creo que la ley es mucho más rica de lo que en un momento se puede implementar, y en este momento la verdad es que hay que salir a sostener todo, porque ya solamente lo que está pasando, lo que mencionábamos antes, el problema de los insumos, también se refleja en las otras situaciones. Digo, esta transición que había entre las personas que estaban recibiendo pensiones por otro motivo, porque no había una pensión específica para el VIH, que lo crea la ley, había como un programa de transición para que la gente pasara del modelo viejo, que no estrictamente se refería a pensiones por VIH, a este nuevo. Y ahora lo que ha sucedido es que directamente muchas personas se han quedado sin pensión y las pensiones para VIH están muy paradas. Con las jubilaciones ha pasado algo parecido. Entonces, estamos en un momento muy complejo donde, de vuelta, digamos, todas las personas que trabajan en el tema tienen que estar no solamente atentos, sino haciendo los reclamos en un contexto donde hay reclamos porque se caen derechos y se caen cosas por todos lados. Entonces, es difícil. Estábamos con mucho orgullo con esa ley, porque la verdad, como decía al principio, está armada desde la lógica de la prevención combinada, que es un modelo que yo creo que ya hay mucha experiencia en el mundo que muestra que funciona, que sirve y que está terminando en esos países con el VIH como un problema de salud pública y mejorando la vida de las personas. Pero bueno, esa ley modelo, después hay que implementarla. Sabemos que el problema de nuestro país siempre ha sido no tanto no tener los marcos legales, sino después la implementación, ¿no? Cumplimiento, claro. Sí, tenemos es difícil, al ser un país federal, siempre es una complejidad extra, porque hay que reclamar por lo que no se está cumpliendo o lo que no se está cumpliendo de manera completa. Esos son procesos largos, caros, difíciles, no todo el mundo puede acceder. Entonces, digamos, una ley que es un lujo, en este momento, la verdad que no se está implementando como habíamos soñado, digamos, cuando la ley se votó y se aprobó y se había empezado a implementar. Es una pena.
Bueno, Sergio, te libero. Te agradezco un montón. Estamos en contacto. Agradezco tu tiempo, tu conocimiento. Así que, bueno, sos el primer invitado del canal, o sea que estamos ahí haciendo el aguante. Un lujo. Así Gracias, que, Hugo. no, un lujo tenerte a vos, Sergio. Un abrazo enorme y ojalá podamos vernos pronto. Chao, Bueno, chao. gracias. Abrazo.